Buenos días. Vamos a dar inicio a este editorial del domingo 1 de septiembre del 2024. Como saben, en Venezuela Vetada contamos con tu aporte y con tu colaboración. Se pueden comunicar conmigo a través de nuestras redes sociales o directamente realizar su aporte al PayPal. Les recuerdo, estoy en Caracas y todo aporte es muy bien recibido. Gracias por su compañía en esta labor, en este andar para el despertar de Venezuela. Gracias. Ok, y por supuesto, tenemos que iniciar con el apagón. El país volvió a vivir esa experiencia de un gran apagón nacional y esa sensación de no contar con servicio eléctrico se multiplicaba con el miedo de lo ya vivido en el 2019, de poder pasar 3, 4 días sin servicio eléctrico, sin comunicaciones. Esa sensación tan increíble de indefección real, esa sensación de pérdida, una sensación de frustración, una sensación que se complica con más y más aspectos cuando se tienen personas que por razones de salud dependen de sistemas de electricidad, cuando se sabe cuál es la realidad que se vive en nuestros hospitales, cuando se entiende que el país está en este estado absolutamente destruido por una manera metodológica del ejercicio de gobierno socialista. Destruir. Hay que entender este apagón como ese efecto general de ese país completo al cual se le ha ido apagando absolutamente todo. El apagón a la democracia lo vivimos ya cuando la pseudodemocracia fue terminada de ejecutar en el proceso constituyente de 1999. Eso es importante siempre tenerlo en cuenta para poder revisar toda esta cantidad de gente que está diciendo ha habido un golpe de Estado. ¿Dónde estaban durante estos 25 años de la realidad de la imposición de la tiranía? Porque este apagón es ese reflejo de un país destruido, destruido en todos los sentidos, destruido en cualquier cantidad de realidades. Y la negativa a aceptar esa realidad es lo que ha hecho posible que estemos en esta situación hoy. No solo con ese país destruido en infraestructura, sino con este país destruido, totalmente carente de instituciones y destruido en mucho venezolano que se quedó sin principios, que se quedó sin norte, que metió el amor propio en una gaveta, en algo muy muy escondido y que simplemente ha decidido arroparse con la mentira como una constante. Entonces, esa negativa a entender la realidad está en todos y cada uno de los niveles. Y el apagón creo que viene a ser parte de ese proceso de cachetadas que tiene que estar llevando la población de vez en cuando para entender la realidad, porque no le ha bastado la realidad electoral y llegamos a esto, a estas 35 elecciones en 25 años, en un cuarto de siglo de mentira democrática. ¿Sí? Porque ante el mundo hoy se vuelve a ver al chavismo como, mira, se robó unas elecciones, pero no como la tiranía que lleva 25 años en absoluto control de Venezuela. La tiranía que puso a comer de la basura al país con las reservas petroleras más importantes del planeta. La tiranía que ha sacado del país a 1/3 de la población. Una tiranía que persigue, secuestra y tortura y mata desde el día 1. Una tiranía que ha exportado su proceso de control y gobierno, no solo a través de los mecanismos del fraude electoral, sino a través del propio ejercicio de los distintos procesos que han ido permeando Iberoamérica y más allá. Entonces son toda una serie de realidades las cuales la sociedad venezolana ha querido mentirse de manera profunda. Esa negativa a comprender la realidad va de la mano con la deformación propia de no afrontarla. El estado actual de lo que estamos viviendo a nivel político está tan lejos de ser entendido como una real posibilidad de fractura política, como está tan lejos de que fuese una real oportunidad de fractura política. Vamos a intentar manejar estos dos escenarios. ¿Es viable que la situación actual traiga el fin del chavismo? No. El asunto es cómo
no es entendida esa realidad. ¿Por qué no es entendida esa realidad? ¿Qué pasó? ¿Por qué no se logra entender que la situación política internacional, geopolítica, con la cual viven diciendo que el chavismo está desnudo o aislado, hoy es más beneficiosa para el chavismo que antes? Apenas en el 2019. ¿Por qué no se termina de entender que el proceso geopolítico actual, ese timing geopolítico al que hacemos mención, en realidad favorece al chavismo? ¿Por qué creer que el chavismo, cuando busca aislarse de manera propia, no le conviene? Si ha sido parte del accionar del chavismo. ¿Por qué no entender dentro de ese concepto geopolítico cuando vemos declaraciones tan contundentes como la de Rusia y China? No terminamos de comprender que esto no es más allá, es bastante más allá que las decisiones de Maduro o Diosdado. También es muy importante entender mucha realidad con respecto al mar de mentiras que viven diciéndole a la población. A la población constantemente se le decía: Maduro y Diosdado no pueden verse ni en pintura. Aquí vivíamos explicando que eso no es así, que el proceso funciona y que las únicas dudas que hay dentro de la estructura del chavismo es: ¿pasamos formalmente a tiranía fáctica o podemos seguir con el disfraz de tiranía constitucional? La realidad es que se sienten muy cómodos en el avanzar a la tiranía fáctica. Todavía hay bastante espacio para el juego de la tiranía constitucional. Todas y cada una de esas cosas fueron explicadas en su momento, y todas y cada una de esas cosas están en el marco de lo lógico, de lo real, de lo evidente. Pero ¿por qué la sociedad simplemente se niega a aceptarlo? Se niega a aceptarlo porque cuenta con una dirigencia, no solo la política, sino comunicacional, empresarial, inclusive religiosa, que quiere mantener al país sometido en la mentira. Y ese sometimiento a la mentira es lo que ha permitido el avance de la revolución durante todos estos años. Nada de lo que estamos viviendo es nuevo. Represión, comunicados internacionales, abandono. Quizá lo único que estamos viviendo como más nuevo es la increíble sumisión del aparato económico general del país, ¿no? Porque cuando uno escucha a los representantes de Fede Cámara, uno no puede sentir más repulsión. Simplemente es la misma repulsión que cuando se escucha en realidad toda la casta política dirigencial de nuestro país. Y es eso. ¿Por qué? Porque el proceso de este gran apagón nacional va en todos los sentidos. Ese proceso de destrucción de la infraestructura destruyó al venezolano y su visión de lo correcto. Destruyó al venezolano y a las estructuras, sobre todo de dirigencia nacional, en la visión de país. Simplemente han aceptado someterse al proceso revolucionario y medrar dentro de él. Si siempre en la historia venezolana nunca se ha soñado más allá de la visión en ejercicio de gobierno, tanto de Gómez, quizás hasta algo de Guzmán Blanco, y por supuesto en la visión del general Marcos Pérez Jiménez, en la visión de nación, de construir realmente país. Durante el resto de los años lo que nosotros hemos vivido es que Venezuela sea saqueada. Venezuela es una mina para los intereses de cualquiera, y no hay pensamiento de desarrollo y no hay pensamiento de nación. La evidente destrucción de lo que vemos hoy es simplemente la herencia de lo que se vivió durante la increíble bonanza económica en los años de la pseudodemocracia. Siempre hay que tener en cuenta que si en los años de la pseudodemocracia se hubiese hecho lo correcto, en aquellos años hubiésemos sido la envidia de Dubái, la envidia de Singapur y de cualquier otro país, porque los ingresos que entraron a Venezuela y la población y nuestro territorio daba para eso y muchísimo, muchísimo más. Esa es una realidad que hay que entenderla y dejarla muy clara para poder dejar atrás todo lo que ha significado el proceso de destrucción socialista, desde la pseudodemocracia y el proceso revolucionario chavista. Es muy importante entender que ese pensamiento de que Venezuela es una mina sigue estando vigente en toda esa cantidad de población que tiene ese deseo de déjame ver cómo arreglo esto y me voy, y no
déjame ver cómo arreglo esto, y esto se llama país. La visión de reconstruir a Venezuela desde el inicio del proceso chavista fue de una vez saboteada. Existía aquella cosa de me quiero ir.com, hasta aquel imbécil que decía yo me iría demasiado. Es eso. Es un proceso donde se va saqueando a un país y forma parte de ese apagón integral de la nación. Nosotros tenemos que terminar de entender lo que vale Venezuela para comprender el tamaño de la traición. Esa traición que va más allá del ejercicio político de entrega de la soberanía por parte del chavismo. Esa traición que va más allá de este colaboracionismo constante en el proceso político. Es la traición individual como venezolanos al no comprender que este país es magia pura y que nos pertenece. Entonces, cuando nos enfrentamos a ese tipo de realidades, cuando queremos dejar de mentirnos, cuando comprendemos lo que vale Venezuela, podemos empezar a construir de verdad lo que es realmente necesario. Y para construirlo, siempre hay que tener en cuenta algo que tiene que centrarse en el pensamiento. Una sociedad de veletas no construirá nada. Una sociedad donde el pendejo, el ignorante con doctorado, donde la estupidez sea la guía y que haya que abrazar al estúpido, por supuesto no va a poder avanzar. Es muy importante que se entienda que hay gente que ya está dañada psicológicamente para enfrentar esta realidad. Es gente que va a ser parte del increíble lastre si aquí se logra hacer lo que tan necesario hay que hacer para la extracción de la tiranía. Porque ese lastre va a no solo impedir que se consolide la posibilidad de un gobierno de orden, que no es otra cosa que una dictadura, y que va a generar, por supuesto, toda una cantidad de confusión, tanto a nivel nacional como internacional, porque simplemente hoy en día no entienden la realidad de lo que estamos viviendo. Si el país estuviese medianamente claro en la realidad de lo que estamos viviendo, no hubiesen entrado en este chiste electoral, se los puedo asegurar. Porque no es cuestión de que un líder venga y los lleve y los motive. No, señores. Eso no tiene nada que ver con la realidad política. La realidad política de lo que vive cada ciudadano se ve en ese proceso de destrucción del país. ¿En qué país del mundo un gobierno no va a contar, por supuesto, con un proceso electoral absolutamente en contra, cuando, debido a su accionar, un país puede quedarse con apagones nacionales? ¿Qué sociedad no votaría en contra de un gobierno que ha logrado sacar 1/3 de la población de su país? ¿Qué sociedad no votaría en contra de un gobierno que ha generado la mayor hiperinflación de la historia, la destrucción total de la moneda? Entonces no importa el payaso que hayan puesto de títere, cualquiera, un poste, un perro, el guiado, Rosales, no importa lo ridículo que hubiesen puesto allí, por supuesto hubiese ganado de manera aplastante frente al chavismo. El asunto es que hubiesen legitimado el proceso, que es lo que sucedió. Pasamos del tirano al candidato. Y por eso, repito algo que yo siempre he venido sosteniendo. Si mañana se presentara una copia de una persona donde esté fundida Lee Kuan Yew, esté fundido Pérez Jiménez, esté fundido mucha de la visión de Riga, la cosa perfecta, pues, y llama a elecciones, en mí tendría un enemigo. El gran problema es que no lo tienen todos los venezolanos. El gran problema es que los venezolanos se convierten en veletas en cuanto el viento de la fiesta democrática aparece. La fiesta electorera aparece y pierden el norte. Y convierten en ídolos al que está haciendo precisamente posible que no se avance, que se pierda el norte. Entonces esa sociedad de veleta es la principal a ser suprimida, junto con toda esa sociedad de pendejos y los que viven preocupados por los pendejos. Mientras tenga el mismo peso en la opinión para la construcción del mañana, para la salida de esta desgracia, por supuesto no va a haber salida. Es imposible la construcción de una real masa crítica que sirva de plataforma para una vanguardia afectiva cuando la sociedad lo único que quiere es mentirse. Es vital para el mañana de Venezuela, es decir, para el mañana de todos los que queremos
realizar nuestra vida en un país tan increíble como este, es vital entender esas realidades. La comercialización que ha hecho la estructura opositora y el colaboracionismo en pleno de una sociedad que quiere mentirse, de una sociedad que ha sido usada como pendeja, es grande. Le ha dado increíbles frutos, no solo a esa estructura, sino por supuesto también a la tiranía. Y eso tiene que acabar. Tiene que acabar con un proceso de mea culpa por cada una de las personas que una y otra vez se han comportado como veletas. Tiene que acabar con un proceso de mea culpa con el que hoy apenas está intentando despertar esta realidad. Y tiene que acabar con un proceso donde esos que despertaron y están claros y no van a volver a comportarse como veletas, aprendan a separar a la paja del trigo. Y eso va más allá de lo que escuchan, más allá de lo que leen. Es lo que tienen a su alrededor. Hay gente que está profundamente dañada en nuestra sociedad opositora. Si nos podemos contar en la gente que está profundamente dañada porque está adoctrinada, embrutecida y envilecida por la estructura chavista, el problema se pone aún más cuesta arriba, ¿verdad? Pero el problema nosotros lo tenemos que atender primero en el lado que busque recuperar a Venezuela. Para recuperar a Venezuela tiene que haber una extracción del chavismo, no un proceso de querer cohabitar con el chavismo en el ejercicio de gobierno. Hemos hablado de esa necesaria vergüenza para sanar, identificar al chavismo como es, como lo que es, hacer responsable a cada una de las personas que tanto votaron por el chavismo como los que aún hoy están con él. Explicarles, decírselos, echarles en la cara la verdad, su corresponsabilidad en el proceso de destrucción del país. Igual que son absolutamente corresponsables todos los que han querido mentirse en cada uno de los procesos electorales. La construcción de Venezuela pasa por la construcción de la Venezuela del mañana pasa por ese proceso de entender la realidad, de aceptarla, la amarga que es. Porque cuando aún hoy se buscan formatos dulces, después de 25 años, un cuarto de siglo de destrucción, para poder explicar cuáles son los pasos para seguir, significa que usted quiere seguir adormeciendo a Venezuela, no llevarla hacia el despertar. Esto es un asunto de responsabilidad. La libertad es responsabilidad. Y la construcción de las libertades pasa primero por hacernos responsables de todo lo que hemos hecho. Si se ha querido mentir y si se ha encontrado público para esa mentira, es responsabilidad que va más allá de esa dirigencia, es responsabilidad de todos y cada uno de los ciudadanos que han aceptado esa mentira. En lo particular, en el momento, en esta fotografía de lo que estamos viviendo, cuando existe toda una discusión con respecto a si hay legitimidad en el triunfo del chavismo. Por favor, no ha habido legitimidad alguna en el triunfo, en ninguno de los supuestos triunfos del chavismo. Este es un punto que debería estar claro en el ABC de todos, para poder comenzar con la discusión de lo serio. La discusión de lo serio es construir esa masa crítica. Si se quiere recuperar el país, si se quiere entender, hay que aceptarlo en base a las realidades. Hace poco explicaba que yo no propuse ninguna de una serie de pendejadas. Y mucha gente le llama la atención que uno catalogue como pendejadas cosas como el TIAR, cosas como la responsabilidad para proteger, cosas como la Carta Interamericana, cosas como la Fórmula Arria, cosas como el asunto de Palermo. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de esas son artículos o metodologías de las Naciones Unidas. Por favor, si todavía se espera algo de las Naciones Unidas, y más en un país hecho como Venezuela, por favor, un poquito de madurez. En América, alguna acción de las Naciones Unidas se podrá ver en Haití. En el resto de la América continental eso no existe. Un poquito de madurez con respecto a eso. Pensar en el TIAR es no haber entendido por qué se creó el TIAR en el momento político, geopolítico global, en ese momento de la Guerra Fría.
Porque cuando el TIAR se tuvo que haber aplicado en la guerra de las Malvinas, no se aplicó. Por favor, hay que entender un poquito de la realidad y la historia. Pensar en cosas como la Carta Interamericana, que es más censura, a un proceso tiránico, a un proceso que tiene su propio engranaje internacional. Seguir llorando ante la OEA, cuanto fue Chávez, quien primero sacó a Venezuela de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y después dejó las instrucciones claras para sacar a Venezuela de la OEA. Por favor, un poquito de madurez y sinceridad con lo vivido. Entonces, la realidad política de lo que nosotros vivimos no es para estar haciendo propuestas estúpidas como son las elecciones o como puede ser la constituyente o cada una de esas cosas que fueron propuestas por todo este liderazgo, el que estaba, el que está ahorita y el que el gobierno permita. Porque la realidad de la única propuesta que hay real para la extracción de la tiranía está en el fuero interno de cada venezolano. Y para poderlo llevar a cabo, hay que seguir los pasos que son lógicos. Y lo primero es la construcción de una masa crítica que no se comporte como veleta. Una masa crítica que entienda lo que vale Venezuela para comprender el tamaño de la traición. Señores, Venezuela lo vale. Que viva Venezuela.